te voy a enseñar una estrategia de scalping increíblemente efectiva que se realiza en temporalidades a partir de 15 minutos. Perfecta para operar en Forex sobre todo y también criptomonedas. Esta técnica se basa en la utilización de dos indicadores que combinados entre sí te ayudarán a identificar las mejores entradas en el mercado que utilices. Con esta estrategia aprenderás a utilizar estos dos indicadores ya que los integraremos en el graficador, los configuraremos y te explicaré paso a paso cómo entrar en el mercado. Esto te permitirá mejorar tu precisión a la hora de operar y también te dará la confianza para ejecutar tus trades con mayor seguridad. Si buscas una forma clara y práctica de mejorar tu trading en plazos cortos, este vídeo es para ti. No te pierdas la oportunidad de mejorar tus resultados. Lo primero, nos vamos a nuestro TradingView y vamos a añadir el primer indicador que va a ser el RSI, pero lo vamos a añadir 2 veces. Para los principiantes, ¿qué es exactamente el RSI? El RSI significa Relative Strength Index o índice de fuerza relativa en español. Es un oscilador de momentum que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de precio. Fue desarrollado por J. Wells Wilder y se utiliza para identificar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Aquí tenemos un ejemplo donde se puede observar la parte superior que está en el 70 y la parte inferior en el 30. El RSI varía en sí entre 0 y 100. Tradicionalmente el RSI, pues como he comentado, está por el 70, que indica que el activo está sobrecomprado y podría estar preparado para una corrección a la baja y por ello un buen momento para abrir ventas. Y por otro lado está el 30, que da a entender que el mercado está en sobreventas y podría estar listo para un repunte al alza y por ello momento para abrir las compras. Luego, otro tema que es importante también son las divergencias. Una divergencia sucede cuando el precio del activo y el RSI se mueven en direcciones opuestas. Esto se puede ver muy fácilmente. Aquí le das a Show Divergence. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estás viendo que el RSI disminuye, pero el precio del activo aumenta. Eso es lo que se llama una divergencia. Por ejemplo, pues si el precio está haciendo nuevos máximos, pero el RSI no. Esto podría ser una señal de que la tendencia alcista está perdiendo fuerza y podríamos ver una reversión en breve. Ahora que ya conoces los parámetros más básicos del RSI, vamos a configurarlos y lo que vamos a hacer es que nos vamos al primero y en estilo y vamos a quitar el RSI Based MA y vamos a modificar varios parámetros. El primero y en el segundo también vamos a quitar el RSI y lo que vamos a hacer es el 70 lo vamos a bajar a 55 y el lower band de 30 lo vamos a subir a 45. Luego en la pestaña de datos, en el intervalo de tiempo lo que vamos a modificar es que en vez de nos indique los valores del gráfico, en este caso de la temporalidad que tenemos, lo vamos a pasar a un día. ¿Por qué hacemos esto? Para que una temporalidad mayor nos dé la tendencia más general y a su vez de más periodos para ayudarnos a filtrar a la hora de entrar en el mercado observando qué está haciendo el mercado más a largo plazo. De esta manera lo que estás viendo es el RSI en la temporalidad que tengas, que en este caso es el primero, y por otro lado esta temporalidad más alta que te da otra visión más general para saber si realmente el mercado va a hacer lo que te esperas o por el contrario puede haber un cambio en breve y de alguna manera filtrar las señales. Entonces ahora, con todo configurado, es el momento de abrir las operaciones en compras y en ventas para sacar el máximo provecho a esta estrategia de trading. Vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el dólar australiano con el dólar neozelandés en temporalidad de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada para las compras. La primera condición es observar en el segundo RSI que el RSI esté por encima del 55, que en este caso se confirma, y la segunda condición es observar que en el primer RSI, que está con la temporalidad del mercado, primero que esté por debajo del 30, y entonces lo que hay que buscar es el punto en el que el RSI vuelve dentro del margen, que es justo este punto de aquí. Entonces aquí es el momento de buscar en la vela de cierre, buscar nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,5, no más. ¿Que lo puedes monitorizar? Pues no hace falta que le pongas de 1 a 1,5. Haces break-even y disfrutas del profit hasta que quieras cerrar. De lo contrario, si no puedes monitorizar la operación, pues lo mejor es que seas más conservador y con un reward ratio de 1 a 1,5 es más que suficiente para dar muy buenos resultados. Así que vamos a ver qué tal será la operación. Bueno, una operación rapidísima, muy bien. Han sido 10 pips en 2 horas, no está nada mal, así que genial. Venga, vamos con otro caso para las compras.
estamos de nuevo en el mismo mercado, dólar australiano con el dólar neozelandés en temporalidad de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones que se dan en el mercado para entrar. La primera condición es observar en el segundo RSI que estemos por encima de 55, vemos que se cumple. Y la segunda condición es que en el primer RSI haya estado por debajo del 30 y la primera vela que entra ya dentro del margen, en este caso, es la que nos dice que tenemos que entrar al mercado con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se da la operación. Bueno, la operación ha sido cuanto menos curiosa. Lo primero es porque de scalping pues se ha ido casi 12 horas, por lo tanto scalping poco. Han sido 18 pips que se han dado en positivo, pero han tenido un drawdown pues bastante bestia, prácticamente la totalidad. Es decir, porque ha venido a buscar el mínimo. Por lo tanto, se nos ha dado bien, pero esta operación no la tomaría ni como positiva realmente. Así que vamos a ver otro caso de compras, a ver si esta vez se nos da en positivo. Venga, vamos con otro caso para las compras. Ahora estamos en el dólar australiano con el franco suizo y seguimos en franja temporal de 15 minutos. Las condiciones que tenemos, la primera, que el segundo RSI está por encima del 55, aunque justito, y la primera condición es que el RSI ha bajado por debajo del 30 y ha vuelto con fuerza. Por lo tanto, en ese punto es el momento, con la vela de cierre, de abrir un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se da la operación. Bueno, la operación, igual que el segundo mercado, ha sido en positivo. Sí que es verdad que ha sido más corta, que han sido 7 horas y 12 pips, pero ha habido un drawdown demasiado bestia. O sea, prácticamente tocándonos el stop loss. Así que, cuanto menos justito con las compras. Venga, vamos a ver los casos para las ventas. Estamos en el mercado del euro dólar australiano y estamos en franja temporal de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones para entrar al mercado. La primera condición es que el segundo RSI esté por debajo del 45, vemos que aquí hay margen, y la segunda condición es que en el primer RSI esté por encima del 70, entonces con la primera vela que entra dentro del margen del 70, buscar la vela de cierre y en ese momento abrir nuestra operación en corto con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se da la operación. Bueno, esta operación ha sido, iba a decir, un poco más limpia, pero es que ha tenido un drawdown también bastante bestia y han sido 18 pips en aproximadamente 1 hora y media. Así que no está nada mal. Vamos con otro caso para las ventas. Venga, estamos de nuevo en el mismo mercado, estamos en el euro dólar australiano en franja temporal de 15 minutos y volvemos a tener otra vez la misma tesitura. ¿Qué tenemos? Tenemos por un lado el segundo RSI que está por debajo del 45 y el RSI principal ha superado la barrera del 70 y ha vuelto a entrar otra vez. Así que con estas condiciones abrimos nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y a esperar los resultados. Venga, otra operación positiva, han sido 24-25 pips en 7 horas, así que no está nada mal. Vamos con otro caso para confirmar para las ventas. Vale, vamos con otro caso para las ventas. En este caso estamos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera es que el segundo RSI debe de estar por debajo del 45. Vemos que aquí está ligeramente por debajo. Y la segunda condición es que el RSI principal haya sobrepasado la barrera del 70, indicando que el mercado ya está en un momento de sobrecompra y por lo tanto ya puede empezar el movimiento de lo que sería la venta. Así que en este caso, con la primera vela que cierra, es momento de abrir nuestra operación en ventas con un reward ratio de 1 a 1,5. Como comento siempre, si puedes monitorizar mucho mejor. De lo contrario, si no puedes, lo dejas con un reward ratio de 1 a 1,5, que es más que suficiente, y a esperar los resultados. Venga, genial. Otra operación que ha ido en positivo. Han sido 4 horitas, así que no está nada mal. Esta estrategia es perfecta para quienes operan en scalping con temporalidades de 15 minutos en adelante. Si tu operativa se enfoca más en el trading intradía, te recomiendo que veas el próximo vídeo donde explicaré otra estrategia diseñada específicamente para este tipo de operativa. Estoy seguro de que encontrarás en ella herramientas y técnicas igual de poderosas y efectivas que no habrás visto antes y mucho menos en habla hispana.